Vamos a abrir nuestras Biblias en Números 16, 41 al 50. Para los que no me conocen, soy el pastor Carlos Machado de la Iglesia Bautista Vida Eterna en San Juan de Tibás, mi esposa Selena. Es una bendición conocerles. ¿Saben qué es lo más impresionante? Que cuando conocí al hermano Alex, viene de un país bastante distante del nuestro, o nosotros bastante distante de ellos, pero la fe es la misma y tenemos al mismo Dios y al mismo Salvador. No importa el lugar, estamos con Él, y eso es una enorme bendición, ¿verdad? Que el Señor sea quien nos dirige en todo. En Números capítulo 16 tenemos un pasaje muy interesante, y hoy quisiera hablarles sobre desobediencia destructora como contagiosa. Y quiero enfocarme en el área espiritual, porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia. Yo he sido rebelde en algún momento de mi vida, y Jesús tuvo que tratar conmigo. Soy pastor de más de 28 años, son bastantes años, y he visto muchas cosas en la vida cristiana. Y Números capítulo 16 nos presenta parte de este tema. Quiero leerlo para que ustedes ubicarnos en el contexto. Números 16, 41 al 50, y lo leo para ustedes. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por darnos un día más en el cual podemos adorarte. Gracias porque estamos delante de ti para poder escuchar tu palabra y para poder enfocar nuestra mente en tu voluntad, para ayudarnos a salir adelante. Te pedimos que seas glorificado, que seas tú hablando por medio de tu palabra, dirigiendo cada palabra, dirigiendo cada expresión, para que tú puedas edificarnos y levantarnos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Dice, cuando hablamos nosotros acerca de esto, tenemos experiencias. Todos tenemos experiencias de personas o de instituciones o de eventos que demuestran desobediencia. Vivimos en un país libre, pero ustedes han visto cuando lo que produce la desobediencia en contra de las leyes. No ser obediente a los principios de vida van a generar conflictos. El contagio de la desobediencia es un semillero para expresar la disconformidad. Siempre estaremos disconformes con algo, siempre. Veremos personas, igual que nosotros, de diferentes ángulos y de diferentes situaciones. La vida se conforma de perspectivas.
Usted ve la vida de una manera muy distinta como yo la veo. Y la manera en que usted ve la vida es de acuerdo a la formación espiritual y la formación integral que tenga. Si usted no tiene una formación espiritual, va a confundir principios. Si yo me alejo o nos distanciamos como pastores o como líderes de los principios bíblicos, vamos a tener problemas de desobediencia. Hoy en la mañana hablaba en nuestra congregación de nuestra obediencia a Dios. Y estamos viendo el último capítulo del libro de estudio de Escuela Dominical y tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios. ¿Cómo soy obediente? Por la palabra de Dios. ¿Cómo soy efectivamente correcto? Por la palabra de Dios. Por eso es importante hablar de nuestra obediencia y de las causas de la desobediencia cuando no estamos sujetos al libro de Dios. Este libro, la Biblia, no es un libro meramente religioso de bonitas historias o de temas que a veces no entendemos. Esta es la voz de Dios, es Dios hablándonos. Dios nos está hablando. Y cuando leemos la Biblia, estamos escuchándolo a Él. Él nos está hablando. Por eso es tan importante que tengamos claro que así como la desobediencia contagia, la obediencia también contagia. Si usted es obediente, va a contagiar a otros para ser obedientes. Si usted ama a Dios, va a contagiar a otros para que amen a Dios. Si usted está sujeto a Dios, usted va a contagiar a otras personas de la manera correcta. Pero si usted no está con Dios, el contagio será totalmente diferente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser nuestro contagio? ¿Cómo va a ser nuestra influencia en otras personas? En los versículos del 1 al 3 del número 16, encontramos la manipulación como una influencia poderosa. La manipulación hace cosas increíbles. ¿Ustedes saben cómo se manipula a alguien? ¿Han visto la política? No sé si algunos ven política, pero han visto cómo en la política manipulan a la gente. ¿Cómo nos manipulan? ¿Qué es lo que hacen los candidatos cuando van a las votaciones? Hacen campaña, nos prometen cosas, prometen cambios, pero cuando llega el momento nunca los vemos. Vemos pocos o vemos algunos solamente para mantenernos calmados, porque así es la manipulación. La manipulación es una influencia poderosa. Y en número 16, del 1 al 3, vemos el caso de la rebelión de Coré. Datán y Abiram son ejemplos claros de lo que puede pasar si somos rebeldes a Dios y a la vez si no entendemos su palabra. Es bueno entender qué sucedió con la rebelión de Coré. ¿Qué sucedió con la rebelión de Coré? ¿Qué fue lo que pasó dentro de la rebelión de Coré? ¿Recuerdan ustedes a Eva? ¿Por qué entró el pecado en el mundo? Voy a hacerles una pregunta bíblica. ¿De quién es la culpa de que entrara el pecado en el mundo? ¿De quién? De Adán. ¿Sabían que Eva no tuvo la culpa? Usted se va a asombrar de eso, porque mucha gente dice, es que por culpa de Eva, Adán pecó. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Romanos, capítulo 12, versículo 5, que por el pecado de un hombre. El término griego, hombre, hay dos términos griegos que se traducen hombre. El primero es antropos, que es hombre en general, incluye a las mujeres. Y aparece en muchas ocasiones en la Biblia, antropos. En la Biblia se traduce hombre porque tiene que ver con el ser humano, pero tiene la idea de humanidad. Pero cuando la Biblia habla del pecado de Adán, y él dice que por el pecado de un hombre, no usa antropos, usa el término griego aner. Aner es un varón.
es tan específico. O sea, no está diciendo que por Eva entró el pecado en el mundo. Entró por culpa de Adán. Adán fue el culpable, no Eva. Eva fue engañada, seducida. Y dice la Biblia que fue seducida por Satanás y ella come del fruto. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la historia en Génesis 3? Muerde el fruto. ¿Pasó algo cuando Eva mordió el fruto? Nada pasó. Muerde el fruto, no sucede nada. Pero ¿qué hace ella? En el hebreo, el texto dice que Eva extendió la mano y le dio a Adán. Es decir, toda la conversación que tuvo Eva con Satanás, Adán estaba allí cerca y Adán no dijo nada. Y cuando Eva muerde la fruta y le extiende la mano para dársela a Adán, Adán la toma y la muerde. Eva la come con engaño. Adán la come sabiendo que es pecado. Y cuando él muerde la fruta, hasta ese momento es cuando sucede lo que dice la Escritura. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces, hasta que Adán mordió la fruta. ¿Por qué en una iglesia son varones a los que Dios llama a dirigir? ¿Por qué en una iglesia son los varones los responsables de su hogar? ¿Por qué en la cruz fue un varón el que murió? Porque el primero que pecó fue un hombre, un varón. Y por culpa de un varón vino el pecado, pero por causa de un varón, la salvación a todos los hombres. Y es muy interesante porque vemos cómo la influencia conduce a la gente a hacer cosas malas, a desobedecer. ¿Qué fue lo que sucedió con Coré? A Coré se le subió en la cabeza el gobierno y él comenzó a manipular a su pueblo. ¿Y qué sucedió? La tribu de Coré, que pertenecía al sacerdocio, se sintió tan fuerte espiritualmente que entonces comenzó a manipular al pueblo en contra de la persona que Dios había puesto, que era Moisés. No hizo el debido proceso. En la Biblia siempre se describe el debido proceso. Cuando nosotros no tenemos un acuerdo con alguien, yo tengo que llamarlo aparte, hablar con él y llegar a un consenso con la situación en la que yo estoy disconforme. Pero si yo no hago eso y comienzo a oponerme, estoy produciendo rebeldía. Por ejemplo, como pastor, he tenido muchas experiencias y hay una muy interesante que estuvo en mi vida y fue que una vez creí que como pastor los hermanos no me podían corregir. Yo sentí que como pastor nadie me tenía que decir qué hacer. Y en una ocasión alguien me dijo algo y mi respuesta fue: hermano, yo soy el pastor. Usted no me puede corregir a mí. Y saben, él tenía la razón. Yo estaba equivocado. Y el problema que se me hizo por no haber hecho caso. Un tema largo, pero fue un problema que se hizo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces nosotros olvidamos que la autoridad mía como pastor, la autoridad suya como miembro de una iglesia, está en el cielo. Es Jesús. Él es mi autoridad. Entonces, si Jesús, como es la autoridad mía y es suya, Jesús puede venir donde usted y decirle, dígale a... Él no va a venir a hablar audiblemente, no creemos eso, pero Él va a poner en su corazón y va a decirle, el pastor tiene que oír esto. Y lo escogí a usted para que se lo diga. Usted va con respeto y lo dice y el pastor debe escuchar. Es lo mismo a la inversa, cuando el pastor llama la atención o cuando el pastor dice algo, prestar atención y decir, ¿es Dios quien me está hablando? Él es mi autoridad final, Él es la autoridad máxima. Pero nosotros vemos en este pasaje a la tribu de Coré y vemos a la tribu de Datam y Abiram que están influyendo al pueblo de Israel contra Moisés de manera incorrecta. Observen el versículo 1 y 6 de Números, porque en el versículo 1, quiero que estemos allí, de Números 16,
Dice el pasaje en la primera parte: Coré, hijo de Izahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, no influyeron a todos, tomaron gente, hicieron un grupo. La escritura deja bien claro que hay 4 personas responsables que manipulan a un grupo. Y esto sucede bajo un problema de percepción de autoridad. La autoridad que ellos miraban era la visible. Miraban a Moisés. Ellos olvidaron que Moisés no era la autoridad final. La autoridad final era Dios. Y si Dios los había puesto a Moisés, ellos tenían que respetar eso. Pero no lo hicieron. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la parte política de Israel? Vivimos nosotros, los costarricenses, estamos habituados a un país democrático, entre comillas democrático. Nuestro gobierno es democrático parlamentario, tenemos 4 poderes y nosotros hacemos votación por el presidente, pero no ponemos leyes. ¿Sabía eso? Los ticos no ponemos leyes. ¿Quién pone las leyes? La Asamblea Legislativa y los poderes, ellos son los que acuerdan eso. Las leyes lo hacen ellos, no nosotros. Nosotros, estemos o no de acuerdo, tenemos que soportar esa ley. Y estamos habituados a pensar que somos libres de hacer ciertas cosas, porque es la idea que nos han vendido, pero que en el fondo no es tan cierto. Hay alguien que toma el control y es el que establece las leyes. Y nosotros tenemos que sujetarnos a eso. La Biblia menciona que yo tengo que respetar la autoridad legal. Tengo que respetar la autoridad del país. Como hijos de Dios, hermanos, ¿qué hacemos por nuestro presidente? ¿Oramos por él? ¿Y oramos por los que están en eminencia, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial? ¿O solamente los criticamos? ¿Qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Oramos realmente por el presidente Rodrigo Chávez o no lo hacemos? Estamos pidiendo para que Dios lo dirija, Dios lo guarde, Dios haga su voluntad en él y que nos ayude a sujetarnos a lo que Dios está moviendo, o solamente queremos, como todos los demás, mostrar un grado de rebeldía contra nuestro presidente. A veces hemos olvidado, en muchas ocasiones hemos olvidado, la importancia de ser obedientes en todas las áreas de nuestra vida. Yo le decía una vez en nuestra iglesia, le decía a los hermanos: usted, si quiere, sea desobediente. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. A mí no me afecta directamente. Usted lleva la culpa de eso, porque es responsable. Yo puedo ser desobediente y eso no afectaría o no debería afectar la vida de otros, porque yo soy el responsable de mis actos. Y si afecto la vida de otra persona, cargo con esa responsabilidad. Debo ser obediente y debo tener autoridad sobre mí y debo respetar la autoridad. Por eso, cuando vemos lo que la Biblia enseña sobre la rebeldía, el primer principio básico es obediencia. ¿Qué tan obedientes somos? Las tribus que se mencionan aquí hicieron una rebelión civil y religiosa. He oído a mucha gente pensar que los cristianos podemos hacer rebeldía civil. La Biblia nunca nos enseña a hacer rebeldía civil. La Biblia nos enseña a orar por nuestros gobernantes y si la situación está difícil, huir. Porque si hacemos muchas cosas en contra de una autoridad delegada, no estamos haciendo lo que Dios nos mandó, porque la autoridad nuestra no es confrontar, es orar, es pedir, es anhelar que Dios tome el control, porque Él es la autoridad final. Por eso vemos aquí un problema serio de sumisión. En el versículo 3 dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vea qué interesante esta parte.
El argumento suena espiritual. El argumento suena bíblico. No son todos santos. ¿Por qué ustedes están sobre la congregación de Jehová? Suena espiritual. Yo soy santo también, yo soy espiritual. ¿Por qué tengo que seguirlo a usted? Y ese es el primer principio de la rebeldía, no reconocer una autoridad. Cuando Moisés oye esto, Moisés tiene la actitud de la autoridad. ¿Cuál es la actitud de Moisés? Se puso a discutir con ellos. ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés? Versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Saben qué es postrarse? El concepto bíblico de postrarse. Muchos ponen a los musulmanes que se ponen de rodillas y se agachan como postrarse. Pero la palabra postrarse en la Biblia no es eso. Es estar completamente de panza, completamente horizontal en el piso. No hay rodillas flexionadas, no hay brazos encogidos, se tiraban completamente en el suelo con los brazos hacia adelante. Una persona en esa posición no se puede defender. No se puede defender. Si usted tiene un pleito con alguien y se tira y se pone en esa posición, lo que va a recibir son golpes. No hay manera de detenerlo. ¿Por qué Moisés hizo eso? Porque Moisés lo que estaba mostrando es que él tenía una autoridad sobre él. Y esa autoridad es a la que él se estaba sometiendo. Versículo 5. Habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará. Así. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Acudiendo a su autoridad superior. Está acudiendo a la autoridad máxima. ¿Qué significa eso para nosotros, los hijos de Dios? Para todos nosotros. No solo para el pastor, sino para todos nosotros. Que tenemos una autoridad sobre nosotros que supera la autoridad física visible. Y esa autoridad se llama Jesucristo. Él es el Dios que nos controla. Usted y yo no podemos asumir una autoridad que no tenemos. Dios es el mayor. Siempre he dado gracias a Dios por las hermanas que oran. ¿Qué autoridad tienen estas hermanas? Las hermanas que oran por su pastor, por la iglesia, nunca se ven figurando, pero son las que sostienen a la iglesia en oración. ¿Cuántos hermanos varones oran por su iglesia y sostienen a la iglesia en oración? Porque la oración es una sumisión a la autoridad superior que es Jesús. Cuando tenemos un problema, ¿a dónde tenemos que ir? A la oración, a la autoridad superior. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Admiro a los misioneros que tienen corazón misionero. Admiro al hermano Rigo. Caminar y viajar, negarse a cosas que podría tener porque Él ama a su Señor. Porque Él está dispuesto a hacer lo que Dios ha dicho y está dispuesto a dejar de lado las cosas que pudo haber tenido. Porque ama a su Señor. Autoridad. ¿Y qué sucede con eso? Que si usted tiene respeto a la autoridad superior, esa autoridad le va a bendecir. Y le va a bendecir no solo aquí, sino que allá en el cielo va a tener una gran herencia. La Biblia le llama recompensa. La palabra recompensa en griego es salario de sal o pago de sal. De ahí viene el término español nuestro, salario. Viene de sal. Porque en Roma, que nuestro español es muy latino, muy latín, en Roma los soldados iban a la guerra y cuando ellos regresaban les pagaban con sal, libras de sal o sacos de sal, y tenían que venderlo. Por eso Jesús usó muchas veces la sal. Y Él decía, si la sal se hace insípida, para nada sirve. La tiran a la calle y es hollada o majada por todos los hombres. Eso hacen con la sal, que no servía, porque era su salario. Ellos recibían sal y lo iban a vender.
Era la única manera que recibían un sustento. Y de allí viene el término salario. La palabra recompensa es pago de sal. Y la Biblia habla que mi obediencia aquí tiene recompensa allá. Mi sujeción aquí a Dios acumula tesoros en el cielo. Usted tiene que darse cuenta si es rico en el cielo o si necesita beneficencia. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Usted cómo está con el Señor allá en el cielo? ¿Cómo está? ¿Tiene realmente riquezas celestiales? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde tengo yo el corazón? ¿En la obediencia a Dios? ¿O soy meramente político? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? ¿Qué es lo que yo estoy manejando con mi vida sujeta a la autoridad? Un aspecto, y voy a cortar un poquito porque el tiempo no nos daría, pero un aspecto importante, hermanos, es el respeto a la autoridad. Qué triste es ver nuestra sociedad, que la gente, los jóvenes, cada vez quieren mostrar una rebeldía en contra de los principios y de la autoridad establecida. Los hijos ya no respetan a los padres se sujetan a los criterios de los hijos y se ha ido cambiando el orden de autoridad. Y esto va a dañar nuestras familias si no mantenemos la autoridad. La Biblia menciona que hay una autoridad. El hombre es, ¿qué es el hombre en la casa? Cabeza. No jefe, no dueño, es cabeza. ¿Qué hace esta cabecita? La cabecita nunca le dice a usted cuando tiene hambre. Quien le dice que tiene hambre es el estómago. La cabecita nunca le dice a usted que tiene sed. Lo hacen los órganos internos. Pero ¿qué hace la cabeza? Que cuando llega el impulso del estómago y dice, tengo hambre, la cabeza piensa, en el refrigerador hay emparedados. Ay, en el refrigerador hay espagueti. En el refrigerador hay... Y usted piensa, tengo algo para comer. Pero ¿quién fue el que le avisó? El estómago. La cabeza solo administra y solamente suple. Eso es lo que hace. Ahora, si nosotros cambiamos el principio, ya sea que yo como hombre crea que tengo que decidir por mi esposa, o yo tengo que imponerme en mi familia, o bien cedo el lugar para que sea ella la que mande, yo estoy echando a un lado el patrón bíblico de autoridad. Y tengo que aprender cómo funciona la autoridad. Los hijos tienen que aprender que sus padres son autoridad, sobre todo. Los hijos tienen que saber que su padre debe ser respetado y su madre debe ser respetados, queridos y amados. Eso debe suceder. Porque si un hijo no hace eso, está violentando un principio de autoridad. El problema no es tanto la acción de violentarlo, sino el resultado que eso trae. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa. Ustedes, yo fui hijo, ya no tengo a mis papás, pero mientras fui hijo yo tenía que respetarlo sin importar mi edad, porque mis padres siguen siendo padres. Y todavía mis padres ya no están y hay principios que yo sigo respetando porque me enseñaron a respetarlos a ellos. Hay cosas que tenemos que respetar. Y es importante el principio de autoridad. Y vemos que aquí la rebelión de Coré lo que hizo fue un desajuste social y produjo un juicio terrible, un juicio increíble. Hubo mortandad, hubo muerte. Vemos a la sociedad de ahora, hijos rebeldes, se van de casa, hacen las cosas que quieren y comienzan a sufrir las consecuencias de sus actos, porque todo acto tiene una consecuencia. La rebelión solamente se detiene por obediencia. Recuerden eso. No hay otra forma de detener la rebelión. ¿Cómo comienzo yo a detener la rebelión? Siendo yo obediente. Siendo obediente a mi Señor. Siendo obediente a los principios. A veces eso va a generar conflictos. Porque cuando yo soy obediente, yo hago caso.
Y si yo hago caso, la gente desobediente le va a molestar que yo sea obediente. ¿Recuerdan ustedes la película de Django, creo que se llama, que era de esclavistas? No sé si la recuerdan. De un esclavo que fue hecho libre, iba con un alemán ¿recuerdan? Y llegan a un lugar donde la esclavitud todavía existía y él llega a caballo. ¿Recuerdan que llegó a una hacienda donde había una persona negra que era el administrador de uno de los hacendados? ¿Y sabe qué dijo él cuando vio a el otro en un caballo? Le dice al jefe: yo no quiero que él tenga ese caballo. Él dijo: ven, ¿ves que tiene un caballo? Y le dice el jefe: ¿quieres un caballo? Le dice él: no, yo solo quiero que él no tenga ese caballo. Y eso se repite muchas veces en la película. Porque a veces el principio de la desobediencia es pura envidia. Yo no quiero. Usted conoce gente que es envidiosa, tiene vecinos, tiene familiares, tiene amigos, que cuando Dios le bendice a usted con algo, no les gusta, se molestan. ¿Qué sucedió con Coré? Precisamente eso. No les gustó que Dios bendijera a Moisés y bendijera todo lo que Dios estaba haciendo con Moisés. No les gustó eso. Y comenzaron en rebeldía. Pero Moisés se mantuvo obediente. Si usted tiene a personas con rebeldía a su alrededor, permanézcase obediente, manténgase obediente. Recuerde que la obediencia es la que produce bendición. ¿Qué hizo Aarón cuando comenzó la mortandad? Porque Jehová viene, desciende y comienza a ver muerte. ¿Qué hace Aarón? Qué dicha, se están muriendo todos los que hablaron mal de mí. ¿Qué hizo Aarón? Corrió, tomó un incensario y se puso en medio de los que morían y de los que estaban todavía con vida para detener la mortandad. ¿Por qué lo hizo? Porque él era obediente. Él quería obedecer a su Señor y el Señor le dijo que él era el sacerdote. Él debía velar por su pueblo, debía estar en medio del pueblo, y cuando había un pecado, él era el que iba a presentar al pueblo delante de Dios. Cuando sucede esto, Aarón obedece. Por eso Dios detiene la mortandad, porque Aarón es obediente. Si somos obedientes, Dios comienza a trabajar. Habrán consecuencias, porque las consecuencias son inevitables. Murieron muchos, hubo muerte por la rebeldía. Pero hermanos, Dios detuvo esa muerte por la obediencia de un hombre. Un hombre. Elías oró y por 3 años no llovió. Y Elías era igual que usted y yo, con inclinaciones, con faltas, con pecados. Pero él fue obediente a Dios. Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere que usted sea obediente. La primera premisa de ser obediente, y si realmente queremos empezar a dejar de lado los sentimientos, es aprender que la obediencia es una decisión. Los sentimientos no pueden gobernarlo a usted. Y permítame, me voy a desviar un poquitito, ahí le pido perdón al pastor, voy a desviarme un poquitito, un paréntesis. Quiero mencionar algo que a muchos cristianos se les olvida. El perdón y el amor no son emociones. El odio, el rencor, sí son emociones. Pero el amor y el perdón no son emociones. Porque si fueran emociones, Dios nunca hubiera dicho que perdonemos. Si fueran emociones, Dios no nos hubiera dicho que amemos. Porque depende de las reacciones. Pero el amor es una decisión. Y por eso a los hombres, en Efesios, Dios le dijo: maridos, amad. Es una orden. Amad a vuestras mujeres. Es una orden, no es una emoción. Es una decisión del corazón. Y Jesús dijo en Marcos que cuando alguno pecare contra ti, perdónale. Eso es un mandamiento. O sea, yo puedo perdonar.
Pero la ira, el enojo son emociones. Las emociones usted no las controla. Usted está clavando algo en la pared y se maja un dedo. ¿Qué es lo primero que usted hace? A veces salen palabritas no muy santas, ¿verdad? Se maja uno y dice una palabra que no debería decir, porque molesta y da cólera y se enoja. O tal vez tiene otra reacción, pero son emociones. Son emociones. Y las emociones, el Señor dice que debemos eliminarlas. No dice que debemos quitarlas, debemos reducirlas, dominarlas, porque no las podemos quitar. Pero enojarse no es pecado, ni sentir un aspecto en contra de alguien que le hizo daño, como una negatividad, tampoco es pecado. El pecado está cuando nosotros comenzamos a odiarlo, a despreciarlo. El rechazo a veces es normal y es una parte que Dios nos dio. Pero usted tiene que aprender que el amor y la obediencia son decisiones, todo lo demás son emociones. Y las emociones las tenemos que controlar. Coré no controló sus emociones y se dejó llevar por ellas. ¿Y qué empezó a hacer? Comenzó a poner a la congregación en contra de Moisés. La rebeldía se viste de orgullo necio. La rebeldía es así. Usted va a conocer a la gente rebelde. Usted conoce a sus hijos cuando son rebeldes. El hijo rebelde toma una posición. Es que así soy. Yo voy a hacer esto porque yo quiero. Es que ya yo soy grande. Es que ya yo puedo hacerlo. Eso es un orgullo necio. Y muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. A mí me pasó, yo soy el pastor. Un orgullo necio. Porque tenemos una autoridad. Se llama Jesús. Y yo no puedo guiarme por lo que siento, sino por lo que Él dice. ¿Cómo conoce usted la voluntad de Dios? En lugar de Coré haber hecho todo lo que hizo, él tenía que haber llamado a Moisés, a Aarón, y pedir una audiencia. Y después de eso, buscar al pueblo y decir, oremos por ellos. Dios los puso allí, yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que ver qué es lo que Dios dice. Vamos a orar. Hubiese sido un desenlace diferente. Tal vez no hubiera muerto tanta gente. Pero la rebeldía de 4 personas mataron muchísima gente. Mucha gente. Fue mucha gente. 4 personas. Vea cómo contagia la rebeldía. Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a Dios y esperar en Él siempre. No ser rebeldes a su voz, no ser rebeldes a su palabra, no ser rebeldes a lo que Él nos dice y a lo que Él nos enseña en su palabra. Otro aspecto, hermanos, que quiero mencionarles aquí, es que la rebelión puede resurgir incluso cuando Dios ha juzgado a los rebeldes. Tengamos cuidado nosotros mismos. Pablo dijo, mírate a ti mismo, no sea que tú también caigas. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces yo hago las cosas bien y digo, Señor, perfecto, lo hice bien. Dios va a hablar con el rebelde y entonces se me entra el orgullo. Yo sí lo hice bien. Yo soy mejor. Por allí anda una doctrina, tristemente entre los bautistas, anda una doctrina diciendo, aquí vienen los verdaderos bautistas. Un orgullo, porque ellos creen una cosa muy específica. Y eso es un orgullo necio. En cualquier iglesia del Señor, el Señor está. Aunque no estemos totalmente de acuerdo en algunas cosas y no compartamos todo, si Cristo es el Señor de esa iglesia, Cristo es el dueño de esa iglesia. Yo tengo que respetar esa autoridad. Ahora, es muy interesante porque Dios quiere que tengamos un recuerdo. El versículo 36 al 40 de Números, encontramos algo muy interesante. Dice en el verso 36, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados
los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Cuando sucede algo en nuestra sociedad o en nuestra congregación o en nuestra vida personal, no trate de olvidarlo. Al contrario, modifíquelo. Observe eso que pasó para que tenga un buen recuerdo y pueda decir: esto no lo debo hacer, esto no lo debo ejecutar, debo cambiar esta parte de mi vida, debo ser diferente, yo tengo que modificarme. Vean lo que pasó, aquí hay un recuerdo horrible. En nuestra iglesia tenemos 3 recuerdos muy tristes y hay uno de hace 2 años, recuerdos que han dolido muchísimo, recuerdos que nos han hecho llorar. Y recuerdo el último, fue muy duro, muy triste. Y hemos tratado de pasar la página, pero no olvidar lo que pasó, porque necesitamos no repetirlo nosotros. Y pedirle a Dios que perdone a los que hicieron lo que hicieron, y a nosotros que nos ayude a no odiar, a perdonar, a amar y a hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. A pesar del pecado, a pesar de la desobediencia, recuerden que muchos hermanos y muchos familiares son hijos de Dios y ellos son santificados. Sí pecaron, sí hicieron mal, pero ellos siguen siendo hijos de Dios. No debemos sentirnos como superiores o mejores. Cuando tenemos problemas en nuestra familia, usted tiene un conflicto familiar. Soy casado y yo sé de lo que le estoy hablando. Creo que usted entiende bien eso, los que están casados. No es cierto que existe un matrimonio sin pleitos. Siempre hay discusiones, siempre hay diferencias. ¿Verdad que a veces hay momentos que nos sentimos tan incómodos? Pero ¿qué sucede cuando realmente nos amamos? ¿Qué pasa cuando realmente amamos a esa persona con la que estamos discutiendo? Llega el momento en el que pedimos perdón si fue nuestra culpa y buscamos la manera de solucionarlo porque amamos. Si hay un hijo desobediente, usted se enoja contra él, usted lo disciplina, pero eso no dice que usted no lo ama. Usted más bien hace eso porque lo ama. Cuando sucede algo fuerte en su vida, nunca deje de amar a pesar de las circunstancias. Nunca deje de respetar la autoridad de Dios. Nunca deje de ser lo que Jesús quiere que usted sea. No haga las de Coré, no haga las de Datán. Sea una persona que hace las de Moisés. Acude a la autoridad de rodillas. Eso cambia todo. Eso cambia todo. No se asocie, no camine, no procure olvidar lo que está mal. Si es malo, es malo. Usted lo que necesita es detenerlo, cambiar y hacer lo que Dios dice. Difícil, probablemente, pero recuerde que su obediencia puede detener la rebeldía que puede ocurrir en su hogar, que puede ocurrir en la sociedad, que puede ocurrir en cualquier parte. Termino. El tiempo se me pasó, pero termino. Recuerdo, mi familia es muy grande. Toda mi familia, sobrinos, tíos, sobrinos, nada más dentro de mi familia. Somos más de 100 personas. Es una familia muy, muy grande. Y cuando nos reunimos, ya ustedes saben cómo es la situación. Hay conflictos. Tenemos que ser conciliadores. Por lo menos alguien tiene que ser conciliador para detener eso. Y así debemos ser cada uno de nosotros. Cuando usted se reúna, cuando usted está con sus amigos, cuando usted está con su familia, si hay conflictos, busque ser reconciliador, siendo obediente, diciendo la verdad, caminando en la verdad, viviendo en la verdad. Jesús puede hacer cosas maravillosas si somos obedientes. Les quiero bendecir porque de verdad una iglesia es el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Y donde hay una iglesia local, está Cristo representado.
Saben que la persona que está al lado no puede conocer a Cristo si ustedes no le hablan de Jesús. Su vecino, su amigo, su familiar no va a conocer a Jesús si ustedes no le hablan de Jesús. Va a seguir caminando todos los kilómetros cada año hacia Cartago. Pero si usted le habla de Jesús, ellos van a ver a Jesús. Y si somos obedientes, detenemos la rebeldía del corazón. Y este año fue muy triste ver cómo se llenó Cartago. ¿Y qué estamos haciendo para que nuestros familiares conozcan a Jesús? Somos obedientes y realmente tenemos obediencia en nuestro corazón. No es un asunto de el qué dirán, es un asunto de lo que Dios ha de decir. Quiero que se ponga sobre sus pies para que oremos.